en el canal de YouTube. Muy bien, listo. A partir de este momento ya iniciamos con la grabación. Bueno, buenos días. Agradecerles por estar el día de hoy acá. Un nuevo curso que iniciamos, un curso que espero que sea bastante bonito para ustedes. Es un curso que pues hemos diseñado con mucho cariño, con mucho respeto a lo que es la materia, ¿verdad? Con mucho respeto a uno de los precursores de esta materia que hace aproximadamente un mes falleció y al cual le rindo homenaje a don Jorge Vázquez Rodríguez, que es un curso, ¿verdad? El cual ustedes utilizan el libro de don Jorge, ¿verdad? Y pues lamentablemente hace un mes nos dejó de acompañar en este plano terrenal y pues bueno, todavía con mucho más compromiso hacer un curso de primer nivel bajo las exigencias que lo ameritan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que para este curso que vamos a iniciar, este es el libro que vamos a utilizar de gerencia pública de don Jorge Vázquez Rodríguez, ¿verdad? Y a partir de este libro tenemos una segmentación de elementos sobre lo que es la sana gerencia pública y su vinculación con el desarrollo normativo institucional, Ley General de Administración Pública, Ley de Contratación Pública, elementos que ustedes han venido viendo a lo largo de la carrera y en otros cursos y elementos que, pues bueno, vienen a generar un acercamiento directo con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. En todos estos espacios, ¿verdad? Que se celebran como tutorías, pues lo primero que uno como profesor les recomienda siempre es tener la sabiduría para, pues, enfrentarse al curso, tener un conocimiento previo que ustedes ya traen de otras materias para poderlo aplicar a este curso. Y lo más importante, ¿verdad? Tener el compromiso de sacar el curso adelante, porque es un curso que al igual que los otros, pues conlleva mucho tiempo. Los que ya han llevado cursos conmigo saben que literalmente me siento a leer cada una de las tareas, porque para eso pues se me está haciendo un pago, por eso se me está contratando y por eso también es importante que sepan de que soy muy minucioso con las tareas, las reviso a plenitud, reviso cada uno de los elementos que ustedes acotan para poder tener un horizonte pleno sobre el desarrollo y ejercicio de lo que ustedes están haciendo y cómo están evolucionando. Es importante tener tres cosas claras. La primera de ellas es que este curso no es sencillo. Es un curso que, aparte de leer la unidad didáctica que ustedes poseen, hay que estar leyendo leyes, hay que estar buscando normativa, hay que estar leyendo noticias, para poder desempeñarse a lo largo de este curso. Otro de los elementos importantes también que hay que tomar en cuenta a lo largo de este curso es que probablemente las primeras dos tareas, ¿verdad? Siempre sean las tareas en donde el estudiante diga, pues puñet, me fue muy mal, voy a abandonar el curso. No deserten, no deserten, no abandonen el curso porque de alguna u otra forma siempre vemos la posibilidad de ayudar o de enmendar un poco los problemas que pudieron haber tenido en las primeras dos tareas para poder desarrollar de mejor forma lo que resta del curso. Pero tampoco, ¿verdad? Piensen que es que el profesor va a regalar puntos. O tampoco piensen que es que, me fue pésimo en las primeras dos tareas, ahí voy a ver cómo repongo, porque sí he visto casos, ¿verdad? He visto casos de que no se acercan al profesor, no consultan, no atienden los videos, ¿verdad? Siempre lo remarco, es muy importante. Para algo son estas dos tutorías. Estas dos tutorías es para brindarle a la persona estudiante el alcance de cada una de las tareas que se espera en cada una de las tareas. Pero si no ven los videos, tampoco pretendan de que uno como profesor les esté diciendo hacia dónde tienen que ir. En la mayoría de veces uno se da cuenta que no revisan el contenido de los videos porque uno en la grabación se formaliza de que no cometan tal error y lo terminan cometiendo en la tarea. Entonces, eso hay que prestar mucha atención en este curso, ¿verdad? Porque si cada vez que uno se va dando cuenta que el estudiante no revisa el contenido, pues definitivamente no podemos hacer mucho.
Y el tercer punto es que este cuatrimestre tiene una cuestión bastante particular, que es el tema tiempo. Si ustedes ven respecto al primer y segundo cuatrimestre, las tareas están más distanciadas, hay un poco más de tiempo para hacer los trabajos. En este cuatrimestre, literalmente, ya empezamos la recta final de los últimos 3 meses académicos de este año. Estamos hablando que de hoy en 3 meses y este cuatrimestre cerró, ¿verdad? Entonces es importante, es importantísimo, porque sí, justamente el 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, el cuatrimestre termina, se cierran actas y todo quedó listo. Aquellos que necesitan de este curso para graduarse, ya el viernes 15 sabrán si se gradúan o no. Aquellos que necesitan de este curso para reponer alguna nota o son materias de reposición, también el 15 de diciembre saben cómo está eh, su esquema de notas y todo queda listo el 15 porque el 15 la universidad cierra. No hay más allá, ya regresamos hasta el 25 de enero del próximo año, si Dios lo permite, y entonces ya todos esos elementos tienen que contemplarlos. Entonces, si ustedes observan, las tareas están muy seguidas, ¿verdad? Presten atención a eso. Es importante que presten atención porque no hay mucho tiempo. Viendo esta situación, ¿verdad? Les sugiero, que es muy importante, por eso las tutorías prácticamente hoy, que es el primer día de tutoría, abro espacio de tutoría para que tengan el tiempo de la primera y segunda tarea, ¿verdad? Para ver este video, repasar el contenido y ver hacia dónde tienen que dirigir las tareas y las respuestas. Es importante que presten atención a esto. Vamos a tener al final de la tutoría un espacio de consultas y vamos a dar paso, como siempre, a la lectura de la estructura, como está articulado el curso, y luego las dos tareas que tenemos que analizar para esta primer tutoría, para que paso a paso, cuando revisen este video, entiendan por dónde tiene que ir más o menos las respuestas y orientar un poco los ejercicios que tienen que desarrollar a lo largo del curso. Voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? El curso. Accesamos al curso. Aquí tenemos en la interfaz 1, ¿verdad? Ustedes pueden observar, eh, vamos a verlo modo estudiante, para que ustedes vean lo mismo que, vamos a ver, perdón, se proyecte lo mismo que ustedes ven como estudiantes. Aquí, bueno, tienen los distintos espacios, ¿verdad? Aquí está la orientación académica, el reglamento general estudiantil, el tema del plagio, muy importante. Si necesitan el préstamo de algún dispositivo, todos los procesos que hay, que se siguen, la norma Chicago Deusto, que algunos me dicen, profe, es que no la consigo. Aquí está, como pueden observar, aquí se descarga. Aquí viene, también luego les voy a facilitar otro video donde se explica cómo citar en Chicago Deusto, que está en el canal. Después de esta tutoría se los facilito. Y bueno, cómo hacer un buen uso de la plataforma. Estos elementos están acá, los pueden revisar. No vamos a detenernos en esto, pero sí es importante que los tengan claros para luego, desde que necesiten plantear un reclamo contra una calificación que les presenté, cómo recurrir el tema de la activación de los reclamos, cómo prestar atención a los procesos, ¿verdad? Si se detecta plagio, que el cuatrimestre pasado tuve 3 casos de plagio, bueno, cómo se tiene que atender eso. Entonces es importante que también saquen un poco de su tiempo, lean esto. Yo sé que es repetitivo, pero siempre es bueno tenerlo claro para entender hacia dónde vamos con el curso como tal. Importante también revisar esta pestañita, salga de dudas. Aquí está la orientación académica, ahorita la vamos a revisar, ¿verdad? ¿Cómo me apoyo y guío con la orientación académica en este cuatrimestre? Muy importante, ¿verdad? Esto es un elemento material multimedial, ¿verdad? Cuando ustedes ahí lo pueden revisar. Es un podcast, ¿verdad? Y son una serie de audios en donde ustedes pueden ir revisando, ¿verdad? Cómo aplicar las orientaciones académicas, cómo estudiar el proceso de las orientaciones académicas, etcétera. Vamos a revisar la orientación académica como tal.
muy importante para este curso, el de gerencia pública. Recordemos, ¿verdad?, que este curso es el código 4080 y pues bueno, como parte del equipo de trabajo de la Cátedra de Administración, se les brinda la cordial bienvenida a este curso, esperando que tengan un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo y que puedan fomentar, proyectar y mejorar su perfil académico, profesional y humano con este curso. Este curso tiene componentes muy importantes en función del material humano con el que trabajamos desde puestos de gerencia y es importante que se entienda, ¿verdad?, que al fin y al cabo trabajamos con seres humanos y como tal debemos brindar una serie de mecanismos y respetos absolutos a distintos procesos que abrazan lo que es la gerencia pública. En esa línea, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan claro que a lo largo de este cuatrimestre vamos a estar trabajando, ¿verdad? Una serie de elementos que atienden la gerencia pública en función de distintas temáticas. Como pueden observarlo en el libro, vamos a pasar primero de qué es lo público y lo privado, comprender un poco hacia dónde nos movemos en esa esfera con el tema de la gerencia pública. Luego la conceptualización de qué es lo público en Latinoamérica y en Costa Rica, para poder entender ese concepto macro de lo público y cómo se lleva a un escenario como el costarricense. Luego en el capítulo 3 vamos a entender cuál es el objeto de la administración pública y cómo gerenciamos en la administración pública. Que sí, créanme que es muy distinto la gerencia pública en el sector público, ¿verdad? Que el concepto de gerencia en el sector privado. Ejemplo lo tenemos, ¿verdad? Con todo lo que sucede con las instituciones autónomas, con las presidencias ejecutivas de las instituciones autónomas o de las instituciones descentralizadas. Pues es importante tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Recomiendo que estudien algunos casos particulares que pueden ser de fracaso o de éxito en instituciones como el AIA, en donde, por ejemplo, tenemos algunas visualizaciones de qué ha pasado en los últimos 5 o 6 años con las gerencias del AIA, gerencias o subgerencias, direcciones o subdirecciones que a veces no llegan ni a cumplir un mes, que a veces solo cumplen una semana, a veces cumplen solo 5 días de estar ahí. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de gerencia pública? Lo mismo también que sucede con el AIA, por ejemplo, eh, perdón, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el ICE, pueden revisar ese tipo de elementos en función de hacia dónde vamos, ¿verdad? En las gerencias públicas de nuestro país. En esa línea también es importante entender entonces qué sucede con la burocracia y la nueva gestión pública, la NGP. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 de la unidad didáctica, en donde el concepto de nueva gestión pública atiende algunos elementos que van en función de los contenidos participativos del material humano, del recurso capital humano y también de la nueva normativa que el país ha estado teniendo en los procesos de gerencia pública y gerencia organizacional en el sector público. Ello nos lleva al capítulo 5, donde vamos a ver procesos de calidad en la gestión pública, normas internacionales que impactan la gestión pública, normas contables que impactan la gestión pública, normas de transparencia que impactan la gestión pública, procesos de la OCDE que impactan la forma en cómo se gerencia públicamente desde un país, una municipalidad, una organización, etcétera. Y luego tenemos el capítulo 6 y el capítulo 7, en donde el capítulo 6 aborda las nuevas prácticas de gobierno abierto, un gobierno digital, y el capítulo 7 cierra con las organizaciones públicas en Costa Rica. Es importante entender, ¿verdad?, que la unidad didáctica pasa de ejemplos cotidianos a ejemplos prácticos y también va a llevar a la persona estudiante a entender un poco los procesos de gerenciación pública a nivel nacional. Como les digo, importante estudiar temas de éxitos o fracasos en algunas organizaciones como el AIA, como el ICE, como el INA, ¿verdad? Pensarlo desde el enfoque de la gerencia participativa, de la gerencia pública, ojo esos conceptos,
gerencia gubernativa, gerencia pública, gerencia participativa en esa triple línea. Y lo más importante también, tener claridad sobre los procesos de gerenciación del recurso humano y del recurso en especie y recurso económico que se da desde la gerencia pública. El cronograma del curso, recordemos que, bueno, hoy inicia el cuatrimestre, ¿verdad? Y hoy mismo tenemos esta primer tutoría, ¿verdad? En donde lo que se les va a explicar es la orientación y la tarea uno. Vamos a ver en esta tutoría. Recuerden que la tarea uno se entrega desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre. La tutoría 2 que por ahí ya está programada, creo que quedó para el 3 de octubre, si no me corrige, más o menos, pero por ahí está el correo electrónico ya con la fecha. Lo que vamos a atender es la tarea 2 el trabajo final, y en esa tutoría 2 les voy a explicar el método de estudios de caso y los dos casos que tenemos. Importante que en esa tutoría voy a resumir todos estos elementos porque este cuatrimestre solo tenemos dos tutorías. La tutoría 3 es opcional y la tutoría 3 es opcional solo para brindar el método de estudios de caso, pero eso lo voy a hacer en la tutoría 2. Entonces, en la tutoría 2 atendemos la T2, el trabajo final, y los dos casos, para que presten atención a esa tutoría. Recordar también, y está quedando grabado, vean, estudiantes, nadie participa nunca de lo que tengo de trabajar en estos esquemas en los foros, y los foros son muy importantes porque ahí el foro permite aclarar dudas. Ahora bien, si usted no quiere participar en el foro, ¿verdad? Tiene otro mecanismo de participación que es enviarme un correo electrónico a la plataforma para yo responderlo, o los horarios de consulta telefónica, ¿verdad? Que ya les envié cuando están habilitados y que ustedes pueden llamar a ese número telefónico para eh, que ustedes atiendan las consultas y las dudas. Pero no se queden sin hacer dudas, estudiantes, porque por más que les digo, nadie utiliza ninguno de los tres mecanismos. Son muy pocas las personas que lo utilizan, son muy pocas las personas. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso. Claramente, si no tienen dudas y van bien con las tareas, quiere decir que están entendiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, están siendo partícipes. Pero si les va mal, que no participan, no me envían dudas, no me llaman, etcétera, pues ahí vamos a tener problemas porque probablemente no pasen el curso. Entonces es importante que presten atención a ese tema. Recuerden las fechas, aquí pues está bien clarito todo y como les decía, ¿verdad? El sábado 14 de diciembre, literalmente en 3 meses, estamos terminando este cuatrimestre. Entonces, para que lo presten atención, es un cuatrimestre de 3 meses, vean la paradoja, pero eh, hay que prestar atención a las fechas porque si no, no nos va a dar tiempo. Si perdemos una tarea, cuesta mucho luego reponerla. Entonces, presten atención. También indicarles, ¿verdad?, que para este curso la matrícula ha sido una de las más elevadas. En este curso tenemos 120 estudiantes, así que por favor también comprender que algunas veces dar respuesta va a ser un poco más lento. Yo siempre trato de dar respuesta casi que en tiempo directo, pero sí contemplar que debido a la alta matrícula, ¿verdad? Y al poco tiempo que tenemos, a veces es mucho más fácil incluso que me llamen al teléfono habilitado o que me envíen un correo electrónico a mvargasp@unet.ac.cr y yo les respondo más rápido. Eh, y también utilizar los fondos, porque los fondos constantemente los estoy revisando. Muy bien. Bueno, como saben, aquí está el proceso de evaluación, las tareas que hay, la norma de redondeo, aquí lo pueden analizar, pero realmente el sistema redondea automáticamente. Yo no puedo redondear, no puedo modificar notas, etcétera. Entonces, para que también lo presten total atención. Recordar que en esto, a excepción, ¿verdad?, del artículo 48, donde estipula cuáles son los elementos por los cuales habría reposición, por lo demás, si no está concentrado en el artículo 48, no hay reposición de ninguna de las tareas. Recordar el proceso, cómo tienen que apelar. Recordemos que si yo pues ya les entrego la nota y ustedes no están conformes, inmediatamente me mandan un correo y activan el proceso. Si ustedes se brincan esa parte del proceso, yo inmediatamente lo que hago es paso a la instancia superior porque no se siguió el debido proceso. En la función pública, recordemos que todo tiene que ir
siguiendo el debido proceso. Primero se apela contra la instancia inmediata. Si no están conformes del resultado de esa apelación, se eleva a la instancia superior y si no están conformes, pues ya se eleva a la Defensoría Estudiantil, ¿verdad? Pero recordar, porque a veces se gesta una nota e inmediatamente van a la Defensoría Estudiantil y mi respuesta va a ser, no siguió el debido proceso, resuelvan en otra instancia. Y la instancia lo que va a decir es, bueno, si tiene razón, no se resolvió no se siguió el debido proceso. Y esto que quede bien claro porque todos tenemos el derecho de reclamo, todos tenemos el derecho de que al rato no estoy satisfecho con un servicio que se está brindando o no estoy satisfecho con la nota que el profesor articuló y quiero reclamar. Bueno, sí, recordemos que el reclamo inmediato va sobre el profesor, luego ya se eleva el sistema, si fuera que no hay una resolución satisfactoria para las partes. Es importante que tomen en cuenta eso. Recordemos que cada una de las tareas va evaluando los distintos capítulos que se van observando a lo largo de la obra y también es importante recordar, ¿verdad?, que la aprobación de la asignatura se marca en el artículo 56 del Reglamento General Estudiantil, donde para poder pasar, la nota que deben obtener es de 7, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen estos elementos en cuenta, que terminen de revisar el contenido de la orientación porque ya pues luego vienen algunos elementos importantes, ¿verdad? De ya un poco más de forma, cómo ingresar en el campus virtual. Si tengo algún problema en el campus virtual, ¿dónde puedo llamar para que me apoyen? ¿Verdad? Aquí en la página 10 pueden observar eso. En la página 15 muy importante, aquí tienen, ¿verdad? Lo que son los recursos de revocatoria, y por lo mismo siempre lo enmarco mucho y lo detallo y que quede grabado cómo debe ser el proceso de recursar o apelar una nota, cómo me voy en la instancia superior si ya el profesor no generó una respuesta satisfactoria, ¿verdad? ¿Cómo utilizo el sistema para hacer el recurso de revocatoria o la apelación, ¿verdad? Y pues bueno, ya a partir de la página 17, algunos elementos de cómo poder utilizar el campus virtual que la mayoría ya conoce y si no recuerden que de la página 17 a la página 20 está la explicación de cómo hacerlo. Muy importante de la unidad de la orientación, recordemos, pues los elementos evaluativos y la página 15, que son las que yo siempre presto atención, de cómo reclamar, cómo me evalúan y hacia dónde vamos con el tema de las notas, cuánto necesito para pasar, etcétera. Así que ya lo tienen ahí claro. Ahora, entrando en materia, recordemos que la primera tarea, ¿verdad? Está ya próxima a evaluarse en 15 días. Aquí ustedes, como lo pueden observar, tienen el formato para hacer la tarea. No tienen que ponerse a inventar nada. Aquí descargan el formato y en este formato responden, ¿verdad? Aquí en el mismo formato ven que viene de una vez el instructivo de lo que tienen que hacer. Lo pueden dejar, lo pueden quitar, eso no hay ningún problema, ¿verdad? eh, pero sí respetar este tipo de formatos, ¿verdad? Para que luego no digan que no se les brindó el apoyo con el formato, etcétera. Ahí estamos viendo que ya está. Vamos a revisar la T1, ¿verdad? Recordemos que el libro base es el libro del doctor Jorge Vázquez Rodríguez, La gerencia pública en la encrucijada entre lo contemporáneo, perdón, en la encrucijada contemporánea en lo público y lo privado. Aquí las fechas de entrega de la tarea. Y pues bueno, vamos a empezar a revisar los contenidos de la tarea. Muy importante el formato, que ya ustedes vieron que el formato se les brinda, y los apartados de la tarea. Dice, introducción. Elabore una redacción original que permita al lector tener una idea clara de los antecedentes del trabajo, razones por las cuales se elabora este trabajo de investigación. Una breve descripción de cada una de las partes del desarrollo, ¿verdad? Y la importancia de los temas que evalúan. Entonces, usualmente la introducción, ustedes lo que tienen que contar es qué están desarrollando, por qué lo van a desarrollar y por qué es importante desarrollar eso.
Hay algunos profesores que les permiten a ustedes responder, porque voy a pasar el curso, por eso es importante la tarea. Para mí eso no es válido. Y me parece que como estudiantes y como profesor y como futuros profesionales puede también ser una falta de respeto. Todos sabemos que estamos estudiando porque queremos un objetivo que es graduarnos y mejorar nuestro perfil académico, laboral, etcétera. Eso puede ser un tema importante porque desarrollan la tarea, sí, pero para el curso no lo es. Yo como profesor no veo eso valioso. ¿Qué veo yo valioso? Que ustedes me indiquen por qué en el marco de la gerencia pública es importante desarrollar este tipo de tareas para comprender una mejor, para comprender en la abstracción de los conceptos de qué es gerenciar, hacia dónde debe ir uno como profesional en un proceso de toma de decisiones. Entonces, la introducción del perfil del ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, para mí la introducción es la última parte que deben hacer. ¿Por qué? Porque una vez que han leído y han hecho toda la tarea, sí pueden sentarse entonces a decir al profesor, al que vaya a leer el documento, ¿con qué me voy a topar? ¿Con qué me voy a topar? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la tarea? ¿Cuáles fueron los principales elementos que ustedes aprendieron, verdad? Y ahora sí, con total precisión, ¿qué fue lo que los motivó a entender los conceptos que fueron uno a uno desarrollándose en las distintas partes? Porque usualmente nos sentamos a hacer la introducción sin saber de qué va a abordar cada una de las demás partes. Entonces, usualmente los estudiantes pierden el punto, ¿verdad? Pierden puntos, la totalidad de los puntos o alguno que otro punto en esta parte, porque cuando vos lees la introducción no tiene nada que ver con el contenido que desarrollan. Entonces, ojo que lo estoy diciendo. Tips para desarrollar la introducción en todas las tareas de este curso. Hacerla de último, aprendiendo y poniendo a prueba ya los conceptos que aprendieron en las demás partes y respondiendo a tres preguntas. ¿Con qué se va a topar el lector? O sea, ¿qué es lo primero que va a ver el lector de este documento? ¿Cuáles fueron los principales conceptos que aprendí, verdad? Y que voy a presentar en la tarea. ¿Y cuáles fueron los elementos más importantes que me van a servir a mí en un futuro como profesional? Vean que ahí les estoy dando las tres preguntas y el tip de que las hagan una vez que hayan hecho las demás partes. ¿Ok? En la parte uno de la tarea, ustedes se van a topar con que tienen que leer una noticia. Y ustedes van a decir, ay, voy a tener que buscar la noticia. No, la noticia ya está subida, como pueden observar. Motos disfrazadas de bicicletas sin ningún tipo de regulación andan circulando en el país. Es una noticia que se publica el miércoles 31 de enero en el periódico La República. Y vamos a leer la noticia. Dice, sin marchamos, sin revisión técnica, sin límite de velocidad y sin licencia. Las bicis con motor o bicicletas asistidas inundan las calles del país sin importar los problemas de seguridad vial. El fenómeno tiene varios años en crecimiento, pero en los últimos meses ha sido notable su presencia en cada semáforo, calle o estacionamiento, además de algunas zonas rurales donde ganan terreno rápidamente como medio de transporte favorito. Se trata de motos camufladas con pedales y por ello hay que regularlas para evitar accidentes mortales, según Roy Rojas, director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial. Tenemos la bicicleta modificada, que es la bici convencional, a la cual se le adhiere un motor. Por otro lado, tenemos las bicis asistidas, que pueden ser eléctricas o de combustión y que representan una trampa de los importadores de ese tipo de vehículos, ya que al tener pedales se les considera como bicicletas y por ello no tienen ninguna regulación en este momento. No ocupan licencia ni marchamo. En esencia, la ley establece que si un vehículo de dos ruedas tiene pedales, no se les puede considerar como motocicletas. El crecimiento de las bicis con motor o bicicletas asistidas se debe en parte al auge de las plataformas de delivery que se han popularizado en los últimos años como fuente de trabajo. Asimismo, el precio accesible de estos vehículos, algunos de 300.000 colones, hace que se conviertan en una opción de movilidad barata. En el mercado hay bicis asistidas de gasolina y eléctricas, por lo que estas últimas podrían ayudar a reducir la contaminación. En ese sentido, la micromovilidad no es mala, ya que ayuda a desahogar las vías saturadas de carros, pero también es cierto que la situación actual no es la ideal,
ya que al no existir regulación de ningún tipo, el peligro de accidentes fatales es muy alto. Los carros con su velocidad, masa y omnipresencia son los causantes de la inmensa mayoría de las fatalidades viales, incluidas muchísimas que involucran a personas repartidoras que se ganan la vida sobre bicimotos y vehículos de micromovilidad. Lo que necesitamos es una regulación fuerte de las especificaciones técnicas de los vehículos de la micromovilidad que importamos, acompañada de un control efectivo en aduanas y en las calles para evitar las modificaciones posteriores a la importación. Esto lo expresó David Gómez, consultor en movilidad sostenible. La noticia sigue marcando una serie de diferencias entre las bicicletas y las bicis con motor y bicicleta o bicimoto, perdón, bicimoto y motocicletas. Elementos de preocupación, ¿verdad? Incluso contemplando el criterio de algunos diputados y algunos especialistas en movilidad sostenible y del director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial. Nótese que la noticia está pensada en función desde a dónde se está gerenciando el problema. Se está viendo que se está gerenciando desde la Asamblea Legislativa, desde organizaciones no gubernamentales, desde la institucionalidad pública, ¿verdad? Y desde la ciudadanía. Nótese que aquí se les está diciendo literalmente en la noticia desde dónde se está gerenciando. Ahora bien, esta noticia es del 31 de enero del 2024. Es importante, como tip les doy, es importante que ustedes no solo se queden con la noticia, sino qué ha pasado del 31 de enero a la fecha en que se van a sentar la tarea, o sea, digamos que lo hagan hoy al 16 de septiembre del 2024. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Ha existido regulación? ¿Se gerenció algún principio regulatorio? ¿Desde dónde se gerenció? ¿Por qué se gerenció? Nótese que les estoy tirando esos tips para que entonces, aún así, nos vamos a la tarea. Con base en el capítulo 1 de la asignatura, se sientan, leen el capítulo, leen la noticia, ¿verdad? Leen el contexto. El contexto indica, la noticia publicada en La República el 31 de enero del 2024 por Esteban Arrieta expone una situación preocupante en las calles de Costa Rica. La proliferación de bicicletas modificadas con motores, conocidas como bicis con motor o bicimotos, que operan sin ninguna regulación. Según la legislación vigente, cualquier vehículo de dos ruedas que tenga pedales no se considera una motocicleta, lo cual exime a estos vehículos de requisitos como el marchamo, la revisión técnica y la licencia de conducir. Una vez que ustedes leen esto y que empiezan a investigar qué ha pasado del 31 de enero a hoy, 16 de septiembre, tienen que sentarse a hacer, uno, identificar y explicar cada una de las cuatro dimensiones del modelo, de las cuatro dimensiones y los tres sentidos, que está en el capítulo 1 del libro, ¿verdad? Se sientan, revisan y ven el modelo. ¿Dónde está el modelo en su máxima expresión? Se sientan, ¿verdad? Agarran el libro y revisan la página 7. La página 7 ustedes encontrarán, ¿verdad? La explicación plena de qué es este modelo de las cuatro dimensiones y los tres sentidos. A partir de la página 7, ¿verdad? En la página 8 van a encontrar una diagramación en la figura 2 que es plenamente cómo se ve ese modelo. Ahí ustedes pueden ver dónde entra el juego de lo público frente a lo privado. Y muy importante, revisar la página 9, el párrafo 2 donde habla de los cuatro elementos, ¿verdad? Que son las cuatro dimensiones, que es la primera parte del modelo, que es la unicidad, la coexistencia, el tiempo y el espacio y los conceptos derivados. Nótese que si nos quedamos, vean qué interesante esto, si nos quedamos solo con la noticia del 31 de enero, en ese momento se hablaba de la necesidad de gerenciar un proceso de regulación. ¿Qué ha pasado del 31 de enero acá? Entonces, cuando ustedes analicen la parte del tiempo y el espacio, ustedes podrán comprender que a partir de los elementos cambiantes de la gerencia pública, se pueden dar variaciones a los problemas o soluciones a los problemas a partir de asertividad, dinamismo y comprensión del factor público, el problema público y la identificación de un proceso gerencial. Ojo eso, recuerden eso que les acabo de decir. En la página 9 luego vienen cada uno de esos elementos explicados y
en la página 13 vienen señalados algunos elementos que tienen que contemplar ustedes en función que se desarrolla algunos principios de lo que es los tres sentidos del modelo en Costa Rica y en América Latina, ya a modo de contextualizar un poco más el proceso. Para resumir esta primera parte, en la página 19 del libro, ¿verdad? Van a la síntesis del modelo y presten principal atención al párrafo 2, al párrafo 5 de la página 19 y al párrafo 1 y la figura 9 de la página 23. Nótese que aquí está quedando grabado cada uno de los elementos con los cuales ustedes van a poder resolver bien esta tarea. ¿Dónde deberían prestar un poco más de atención luego? En la página 25, en la vinculación del concepto de la filosofía Ubuntu a los procesos de gerencia. Ahí, ¿verdad? Hay algunos, el libro toca la filosofía Ubuntu a nivel internacional, a nivel filosófico, etcétera. Hay más elementos. Ahí están las filosofías japonesas para el tema de la gerencia pública. Están la filosofía greco-romana de cómo organizarnos en sociedad, ¿verdad? Y que eso todavía se arrastra el día de hoy. Está en la filosofía de los pueblos originarios en Latinoamérica, el tema también muy interesante, lo que sucede en la comunidad andina, de cómo la Pachamama, la filosofía de la Pachamama rige lo que es los principios de sociedad, los principios de explotación de los recursos y los principios de gerencia en sociedad. Y también hay algunos principios que se emanan de pueblos originarios costarricenses, ¿verdad? El Nave Buglé, los Bribris, los Cabecar, incluso pues un ejemplo que tenemos y que ustedes pueden investigar en nuestra universidad, en la UNED, la jefatura de sede de la sede de Talamanca, que ella aplica principios de pueblos originarios para lo que es la organización y gerencia de su capital humano en la sede de Talamanca. La magíster Marbellí, que también es profesora de la ECA, de esta escuela. Entonces, si en algún momento quisieran conversar con ella, lo pueden hacer, ¿verdad? Si ustedes quieren conversar con ella, nada más me indican para yo facilitarles el contacto, el correo UNED, y pueden pues conversar y argumentar con ella cómo se gerencia, ¿verdad? Una sede universitaria, por ejemplo, desde una filosofía de pueblo originario. Y es muy interesante que entonces no solo se queden con eso que está ahí en el libro, en la página 25, sino que también salgan a investigar los otros elementos de gerencia y filosofías de gerencia a nivel internacional. Tenemos desde filosofías tremendamente capitalistas, como lo puede ser la filosofía del Fordismo, ¿verdad? De Ford como tal, de cómo es estructurar un proceso por etapas, hasta, como les decía, la filosofía más de una cosmovisión de pueblo originario, donde todo lo que hagamos en el entorno va a afectarnos de alguna u otra forma. Entonces es importante que lo tomen en cuenta para esta primer parte de la tarea. Nótese que les estoy dando por dónde debe ir la respuesta para que ustedes orienten el sentido argumentativo del ensayo que tienen que montar para responder esta primera parte, ¿no? En la segunda parte, con base en el capítulo 2 del libro, ¿verdad? Y a la noticia que ya lo vimos y a este contexto, tienen que identificar el asunto público a transformar, seleccionar un mecanismo de transformación de lo público a lo privado y explicar el modelo aplicado al asunto público identificado y al mecanismo de transformación seleccionado. Importante entonces tomar en cuenta otra vez que tenemos que prestar atención. Y de ahí nos vamos al capítulo 2, ¿verdad? Y aquí hay que prestarle atención del capítulo 2. Hay que prestarle atención a la página 60, el punto 2, ¿verdad? Que habla sobre lo que era el Estado neoliberal. Y ahí nos vamos a ir hasta la página 66, en donde nos van a explicar la reconfiguración del Estado, cómo se ha movido el tema entre un Estado de derecho, Estado neoliberal, Estado liberal, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esas 4 páginas vamos a tener un componente histórico analítico que nos va a permitir entender qué es un asunto público, ¿verdad?
Luego, en la página 67, vamos a poder comprender lo que es la lógica del mercado en el sistema de cuotas para atender elementos públicos. Ahí revisen lo que es los paternariados, los vouchers, ¿verdad? La contratación externa. Ahí tenemos en los vouchers el ejemplo de transferencias condicionadas que se dio en Chile, muy interesante. Entonces, para que ustedes identifiquen ahí ese elemento. En la página 69 hay un cuadrito café que indica la lógica de mercado. Presten atención a ese concepto de Homo economicus. Y presten atención, ¿por qué? Porque el Homo economicus, ese concepto que habla Vázquez en esta parte del libro, ¿verdad? Tiene que ver directamente con la gestión pública. ¿Por qué? Ahí les dejo la bola picando, ¿verdad? El gusanito de la duda para que lean, profundicen en materia de ese elemento. En la página 71, ¿verdad? Va a ayudarles a responder lo que es la pregunta 3 de explicar el modelo aplicado al asunto público. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver lo que fue el cambio del modelo solidario al financiamiento de lo público. Y ustedes van a poder entender ahí entonces cómo empieza a regularizarse un poco el tema de la asistencia condicionada y cómo se gesta un nuevo método en donde la ciudadanía y los elementos privados de la ciudadanía también toman parte en la gestión de procesos de políticas públicas y en los procesos de ayudas condicionadas. Importante revisar en la página 73, la figura 14. Presten principal atención a lo que es el régimen solidario y el régimen de pago directo. Y muy importante, para culminar con esto del artículo 2, revisar la página, perdón, del capítulo 2, revisen la página 79, el título Aprobación del Gobierno. Vean los casos que hay ahí con el tema de privatizaciones, con el tema de gestión de la contratación externa, el tema del Estado empresario y los paternariados público-privados. Por favor, revisen ese concepto en la página 87. Paternariados público-privados que podría ser, no lo sé, estudien un poco más, guiando lo que el profesor les dice. Puede ser que en este caso tengamos una vinculación de un paternariado. ¿Por qué? Vean ustedes a ver por qué el profesor al rato también les está diciendo eso. O puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Pero para que lo tomen ahí en cuenta. Luego con la parte 3, ¿verdad? Igual, hay que leer el libro, el capítulo 3 y la noticia. Y aquí lo que van a hacer es explicar el rol de la administración pública, explicar el rol de la gestión pública, explicar el rol de la gerencia pública y explicar el rol del administrado público. Vean que esta parte es meramente conceptual. Y ahí van a revisar, muy importante, la página 111, el paradigma de la simplicidad, perdón, en la administración. Y es importante que revisen ahí el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 5 de la página 111. Conceptos a investigar en esto, ¿qué es un paradigma? ¿Cuál es la relación entre las variables existentes entre administración pública, gestión pública, gerencia pública y administrado público? Y lo más importante también, cuando hay una enfermedad en la gerencia pública. Para poder responder eso, cuando hay una enfermedad, porque una enfermedad, ¿quién se puede enfermar? Vázquez habla de que estos cuatro conceptos es un sistema. Pensemos en un cuerpo humano y pensemos que ese cuerpo humano de un pronto a otro se intoxicó comiendo algo. Como tal, va a tener alguna enfermedad, va a tener algún elemento que lo va a perjudicar. Ok, ¿cómo se perjudica entonces el administrado público o la administración pública o la gestión pública o la gerencia pública? Cuando le ingresa un elemento que lo corrompe, que lo enferma, que lo daña. Revisen la página 112, la figura 27. Para seguir respondiendo eso, revisen la página 121, figura 31, donde tenemos el paradigma de la complejidad y el paradigma de la simplicidad. Otro elemento a contemplar. Estos cuatro conceptos, que son un sistema simple o un sistema complejo. Página 121, figura 31 también. Con eso van a ayudarse a responder. Y para generar lo que es
pues un concepto que nutra la tarea, importantísimo. Revisar la página 125, el concepto de unicidad, tiempo y espacio y derivación. Y vean qué interesante, porque esos son también dimensiones que se encuentran para la parte uno de la tarea. Entonces, vean cómo todo está vinculado de forma tal que pueden generar un buen posicionamiento de la tarea haciendo una revisión paulatina de los conceptos y una revisión directa y sistemática de hacia dónde va cada uno de esos conceptos. Empezó la lluvia. Para finalizar la parte esta de la tarea, importantísimo, la página 132. Con eso le dan un matiz de la gerencia pública como tal, a ver cómo se abraza el rol de la gerencia pública en función de la noticia. Y ahí presten atención al párrafo 3 de esa parte del capítulo. Nótese como punto por punto les fui segmentando y esquematizando cada uno de los elementos de la tarea y por dónde podrían ir las respuestas. Conclusiones, brindar la conclusión general, ¿verdad? Una conclusión macro les puede ayudar en la página 132 para, ok, ya tienen una visión desde la gerencia, cómo lo abrazo para mi tarea. Y recordar siempre, ¿verdad?, que lo que tienen que presentar son hallazgos de la realización de cada parte del desarrollo. Y por hallazgo es qué encontré, qué nuevo aprendí, qué no sabía y que logré a conocer de nuevo, o que ya conocía y que logré reforzar. Recordar la bibliografía en formato Chicago de Deusto, ¿verdad? Y bueno, aquí viene la escala de calificación, muy importante en ese tema. Bueno, a grandes rasgos, eso es la tarea, ¿verdad? Ahora vamos entonces a la parte de dudas o consultas, ¿verdad? Alguien, bueno, veo en el chat que hay una, dice Kidier que si le puedo ayudar con un ejemplo rápido de las cuatro dimensiones. Ok, muy bien. Para poder ver, entonces, primero pensemos en un caso. Pensemos, por ejemplo, en la variabilidad de gerencias que ha tenido el AIA en los últimos 4 años. Pensemos que entonces no estamos diciendo que eso sea un problema, no estamos diciendo que sea algo positivo o negativo. Estamos analizando el tema. Variabilidad de gerencias en los últimos 4 años. Por variabilidad, entiéndase, entra una, sale otra muy pronto. Algunas duran una semana, otras duran 5 días, otras pueden durar meses. Pero entonces, ok, ¿qué está pasando ahí? Vamos a analizarlo con el modelo de las cuatro dimensiones y los tres sentidos. Entonces, agarramos el libro, página 7, ¿verdad? Y nos vamos luego a, bueno, entender un poco el contexto y nos vamos a la página 8. Vemos que hay algunos elementos, ¿verdad? Las dimensiones, que son la unicidad, la coexistencia, el tiempo y el espacio y los conceptos derivados. La unicidad dice que desde el concepto de lo público se construye a partir de la indivisibilidad de un elemento. Ese elemento que puede ser algo que está afectando directamente la gestión como tal. Entonces, ahí sí, ya podemos decir, el primer elemento de la unicidad es, para este caso que les explico, la alternancia no prolongada de personas que ocupan los puestos de gerencia y sugerencia en el AIA. ¿Y qué quiere decir eso? Que se mueven rápido. Entonces, ¿a dónde está el problema ahí? La unicidad. Algo está pasando. Ahora seguimos viendo la coexistencia. ¿Qué quiere decir la coexistencia? Elementos fácticos que están chocando entre sí para que eso genere alguna situación volátil con la unicidad. Digamos que seguimos averiguando y nos damos cuenta que es que los mandos medios no respetan o no soportan, por así decirlo, la carga de trabajo o la carga directa y vinculada con las gerencias, o que hay un rompimiento técnico político con la gerencia y subgerencia, puesto que se piensa que son colocadas por altas cabezas del gobierno. Pues ahí tenemos el otro problema: choque de visiones, choque de imaginarios. Esa es la segunda dimensión. Tercer dimensión, el tiempo y el espacio. Bueno, ¿dónde se está dando? Se está dando en un gobierno determinado. Se practicaba y sucedía lo mismo en otros gobiernos. Ahí lo tenemos que comparar para decir, digamos,
cuál es esa comparación que tenemos entre, por ejemplo, este gobierno y el gobierno anterior en el problema que ya identificamos en la unicidad y en la coexistencia de ese problema con la gestión del proceso cíclico de la gerencia como tal. Y luego los conceptos derivados, ¿verdad? ¿Qué podemos ver rápidamente a partir de este elemento? Eh, Inestabilidad en la gestión pública, inoperancia en la gestión pública de las gerencias y sugerencias, inexistencia de un norte administrativo, posibilidad de corrupción, posibilidad también de algunos elementos que dañen lo que es el enfoque público, el enfoque de gestión pública. Ven ahí esos conceptos derivados. Entonces, a partir de ese elemento, tomamos y desmenuzamos todo el proceso. No lo voy a hacer con el tema de la tarea porque ya les daría una respuesta, pero sí tomen como ejemplo esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y lo que pueden ustedes hacer es analizar a partir de ese enfoque cómo desmenuzan eso, cómo lo conceptualizan, cómo lo atraen a el tema de las cuatro dimensiones y las tres esferas. Ahora bien, tenemos las dimensiones, ¿verdad? ¿Cuáles son, en este caso, los sentidos? El sentido de lo público, bueno, ahí uno podría decir que hay una afectación directa sobre los posibles servicios que se puedan brindar. ¿Y a dónde toman ejemplos? Vean lo que sucede en Guadalupe con el tema de la constante contaminación en los servicios de agua potable. Pues uno dice, bueno, vean, no han logrado ni resolver el tema de gerenciar bien el AIA y aquí tenemos un efecto derivado. Luego también tenemos el sentido de la afectación directa a lo que es la gobernanza de esa institución. ¿Por qué? Porque se convierte en una institución que no es gobernable. Las gerencias y subgerencias, con su ineficiencia o no, no pueden gerenciar procesos y no pueden gerenciar, por así decirlo, la territorialización del proceso, ¿verdad? Que es llevar al territorio las distintas normativas, las distintas prácticas, etcétera, que tiene ese espacio como tal. Entonces, nótese que por ahí es donde puede ir también la respuesta. Y vean que en vinculación de la noticia, al inicio del video, le señalé en cuatro niveles donde estaban principios y procesos de gerencia. Si leen la noticia, hay un nivel de asamblea legislativa con el criterio de una diputada, un nivel de un ciudadano con el criterio de un ciudadano experto en movilidad, un nivel de un ente privado, ¿verdad? Y de un ente de organización no gubernamental con el director de Chepecletas y un criterio desde la institucionalidad con el director del COSEBI. Entonces, vean que en la noticia también les va marcando hacia dónde también podrían ustedes enfocar el modelo de las cuatro dimensiones y los tres sentidos. Siempre es importante entender que este modelo lo que nos va a relatar y lo que nos va a abrir el espacio es para ver, ¿verdad? Dónde está el principio del problema público que se identifica. ¿Verdad? Para poder entender hacia dónde va el problema y hacia dónde, en qué dimensiones y en qué esferas está afectando el problema. Kidier nos pregunta, dime, Kidier, no entiendo la pregunta, veo que es un comentario, más bien. Eh, ¿Cuál sería la pregunta, Kidier? Que si el modelo lo que permite es darle un respaldo de razón y lógica a una opinión o una apreciación personal. Más que eso, lo que permite el modelo es tal vez un secreto a voces, problematizarlo y darle el carácter técnico de un criterio técnico. Pensemos en lo siguiente, pensemos que ustedes son gerentes de una institución autónoma que tiene que ver con procesos de educación no formal para tecnificar estudiantes en una región donde se necesitan personas que sean especialistas en semiconductores. Entonces, ustedes dicen, fue puñis, pero me están haciendo llevar ese proceso a la región Brunca, donde la mayor parte de las personas no tenía ni siquiera conectividad de Internet para poder llevar los cursos vía Internet, vía asincrónica.
y donde la mayor cantidad de gente no tiene un computador, solo se conecta por celular. Entonces usted ahí dice, bueno, el principal dilema que tengo es cómo hago para llevar cursos especializados de semiconductores a personas que no manejan el inglés, no tienen acceso a Internet y el único medio por el cual podrían llevar los cursos es a través de su celular. Entonces, a partir de ese elemento, usted toma el modelo de cuatro dimensiones y tres sentidos y empieza a separar, separar cada una de las partes, ¿verdad? Unicidad, ¿cuál es el problema que vemos ahí? De que por más que yo intente capacitar a estas personas, si no cuentan con los elementos necesarios, la capacitación va a ser un fracaso. Y luego lo que va a andar diciendo la gente es, vea, a usted se le entrega todo, se le da todo el apoyo, se le entrega todo el proceso y usted no lo aprovecha. No, un momento, sí, se está brindando parte del apoyo, pero no se está brindando los elementos necesarios para yo llevar ese apoyo. Entonces ahí tenemos clara la unicidad, el espacio-tiempo. Si la capacitación, por ejemplo, se va a llevar un fin de semana donde está proyectada una tormenta o el ingreso de un frente frío o el ingreso de un huracán, etcétera, y entonces usted decide que va a llevar la capacitación presencial, bueno, sepa que también entonces probablemente eso se va a ver totalmente afectado en función de qué, de que la gente no le va a ir porque van a haber inundaciones, caminos bloqueados, incluso los propios facilitadores que usted vaya a llevar, al rato ni van a llegar, ¿verdad? Entonces ve cómo vamos desmenuzando el tema. Es como darle ese criterio técnico, fáctico a una situación que puede ser un secreto a voces. Aquí el secreto a voces con la noticia de las bicicletas es, sí, vivimos en un país que necesita mejores procesos de micromovilidad. Aquí necesitamos que la gente, por ejemplo, pueda tener una bicicleta y no comprar la bicicleta, que si yo quiero, salgo aquí, agarro la bicicleta y me voy al centro de Cartago y la dejo allá, como había una empresa que antes lo hacía. Pero ¿cuál es el secreto a voces? Que iban a vandalizar eso, que se iban a robar las bicicletas, que las iban a dañar, porque no existió de previo una cultura hacia la transición de procesos de micromovilidad. Como la gente vio que necesita generar espacios de micromovilidad, ¿cuál fue la salida rápida? Empezar a meter en el mercado este tipo de bicicletas, bicimotos. Pero ¿dónde está también el otro secreto a voces? Los importadores dicen que son bicicletas porque una bicicleta paga menos tributos que un vehículo de dos ruedas con motor, porque así está en el arancel de Hacienda. Entonces también los importadores necesitan hacer su negocio ante la necesidad de micromovilidad que tiene la gente y entonces empiezan a saturar el mercado a sabiendas de que van a generar un problema a posteriori. ¿Por qué? Porque las personas piensan que andan en una bicicleta, se mueven mucho más rápido, pero no utilizan los dispositivos de seguridad, casco, chaleco reflector, no pagan un seguro por si les pasa un accidente o si generan un accidente. Entonces, ven los secretos a voces de un elemento que se puede ir dando. Lo que pretende el modelo de las cuatro dimensiones y las tres esferas es llegar y decir, ok, aquí estamos desmenuzando técnicamente ese secreto a voces. Estamos diciendo con racionalidad, con elementos citados, con contexto vivido, qué es y hacia dónde va ese problema. Porque eso es lo que dice, qué es el problema y hacia dónde va a ir ese problema de seguir así. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Alguien más con alguna consulta o duda? Importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Si no, pues revisen el video, ahí punto por punto se les indica qué elementos revisar. Gracias, Kidier. Este, no sé si alguien más tenga alguna cosita que preguntar. Si no, para dar por terminada aquí la tutoría uno, recordar los mecanismos de comunicación que vamos a tener y lo más importante, ¿verdad? Tener claridad. El correo ya se los envié por mensaje, no lo puedo decir acá porque cuando subo la grabación, YouTube me lo baja. Entonces, el correo ya se los había enviado por mensaje y se los estoy apuntando acá en el chat también. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahí lo pueden vislumbrar y lo pueden revisar. Y también en el mensaje que ya les había enviado van
el número de teléfono al cual me tienen que llamar si tienen dudas o consulta y los horarios que están destinados a este curso para atender dudas y consultas vía telefónica. Entonces, bueno, yo creo que no quedando más, les deseo lo mejor en este curso, que de verdad les vaya muy bien, disfruten el curso, disfruten el proceso y disfruten sobre todo cada una de las tareas que fue construida con un motivo específico a partir de las unidades que posee el libro. Entonces, de verdad, desearles lo mejor